Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina en este lluvioso día, lluviosa semana y lluvioso mes. Bien, hoy vamos a hablar de un autor que yo no conocía, tampoco conocía su obra, y la verdad que desde cierto punto de vista ha sido un acierto. Me acerqué a la obra pues simplemente porque vi el libro en el estante de mi biblioteca favorita. Me llamó la atención más que biblioteca, librería, perdón. Me llamó la atención el título y el tema y lo adquirí. Un libro grueso de unas 700 páginas, eh, pero merece la pena. Estamos hablando de La travesía final de José Calvo Pollato, un libro relativamente reciente, de hace unos años, subtitulado como La aventura de Juan Sebastián Elcano después de la primera vuelta al mundo. Bien, la obra comienza con la llegada al puerto de Sevilla de la primera expedición eh, bajo la égida de la corona española, que asumió el fabuloso reto de tratar de circunnavegar el planeta, ¿verdad? Eh, Capitaneada por Fernando de Magallanes, el portugués Fernando de Magallanes, el cual murió en el viaje, y completada por Juan Sebastián Elcano. A partir de este momento, el personaje de Juan Sebastián Elcano pues obtuvo cierta relevancia personal, una pensión vitalicia incluso, y la trama de la novela, es una buena novela histórica, va de un segundo viaje que planea hacer la corona española, contando con la experiencia de Juan Sebastián Elcano, para dirimir, para demostrar, para tomar posesión de las famosas Islas de las Especias, ¿verdad? Que estaban situadas en los mares del sur. Aquí se retrata históricamente la agria polémica que hubo entre España y Portugal a raíz de la firma del Tratado de Tordesillas. Aquel que decía pues que todas aquellas tierras situadas a la derecha de una determinada línea que se marcó a unas millas al oeste de las islas de Cabo Verde, pues pertenecían a un país, y lo que estaba al otro lado pertenecían a otra. Y había dudas acerca de a quién pertenecía verdaderamente las Islas de las Especias, que podría hacer al país que la obtuviese verdaderamente rico, casi al nivel del oro del nuevo continente. Y la novela trata de dirimir pues este extremo. En principio se nos cuenta con Juan Sebastián Elcano como primera persona en las reuniones que hubo entre la delegación portuguesa y la delegación española, cuando Elcano había sido una de las pocas personas que había estado allí. Se nos habla también de la importancia que tenía la confección de los mapas de la época, incluso de las esferas mundiales que existían, entre los diferentes mapas, ¿verdad? Que había, que se podían manipular, que se podían dibujar de una manera o de otra, y a través de los cuales no se ponían de acuerdo acerca de quién pertenecía a la isla de la Especia, porque los portugueses la situaban en sus mapas, digamos, en su parte, y los españoles en la suya, ¿verdad? Y Elcano afirmaba y se emperraba en que verdaderamente estaba en la zona española porque él había estado allí. Así que se decidió finalmente, a la postre, organizar una expedición, ¿verdad? No ya para, en último término, después de reuniones infructuosas, determinar a quién pertenece, sino directamente para tomar posesión de ellas, y se organizó una escuadra. Partes que no me han gustado tanto de esta novela,
aunque como digo merece mucho la pena. Pues que como en Moby Dick, salvadas las distancias, la ballena solo aparece al final, ¿verdad? Pues en este caso, la travesía final que da título a la obra, solo aparece al final, ¿verdad? Solo al final de la novela, en la última décima parte, es cuando verdaderamente sale a la escuadra. El 90% que te has leído antes, que a veces se hace un poco bola, te explico un poco lo que es el fondo de estas reuniones que había entre el Reino de España y el Reino de Portugal, subtramas con el rey Carlos I de España y su nobleza, de fondo con respecto pues, a los matrimonios a los que aspiraba, ciertos conflictos con territorios, etcétera, y también la vida personal un poco de Juan Sebastián Elcano. Entonces, este primer 90%, pues hay momentos que se hace un poco bola porque resulta ser un poco repetitivo y uno está esperando la travesía final, ¿verdad? Que da título al libro, y la travesía final, como Moby Dick, no aparece hasta el final de la obra. Quizás este sea un debe de la novela. En tanto en cuanto se podía haber acortado bastante, a mi juicio, lo que es todo el tema de reuniones, conflictos diplomáticos, etcétera, con los portugueses, y alargar un poco más, aunque sea de una forma novelesca, porque existían pocos datos históricos, lo que es la travesía final en sí. Eso, a mi juicio, desluce un poco la obra y te deja un poco chof. Es verdad que lo bueno si breve dos veces bueno, como dice el refrán. La cuestión de la travesía final, cuando verdaderamente embarcan y se lanzan a la mar, pues está escrito de una forma magistral y culmina desde un punto de vista histórico, pues de una forma poco conocida, porque tengo que confesar que un servidor, aunque conocía la hazaña de Magallanes y Elcano, no sabía cómo verdaderamente terminó el Cano y no conocía la existencia de esta travesía final que verdaderamente existió. Con respecto a la estructura, pues la estructura está muy bien traída. Está escrita a base de capítulos relativamente cortos, con a veces pues cambios de planos, de trama, subtrama, salpicada por bastantes diálogos, a cuenta, como digo, de estas reuniones continuas que había entre España y Portugal a propósito de a quién pertenecía la isla de las Especias. Y aunque, como digo, se hace bola en ciertas, si me permitís la expresión, en ciertas fases de la misma, como norma general, se lee bien. Si os interesa lo que es la travesía final propiamente dicho, lo que tiene esta novela es que os podéis saltar el 90% de la obra, si lo que os interesa es eso, y acudir directamente al capítulo donde comienza esta travesía final y la vais a gozar igual. Sea como fuere, una gran novela histórica que merece mucho la pena. La forma de escribir de este autor, de José Calvo Pollato, me ha encantado y repetiré. También tengo curiosidad por saber si en otras novelas suyas hay tanto preámbulo y se centra tan poco espacio literario en lo que es el meollo de la cuestión o no, o es solo motivación de esta novela. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle like, comenten y compartan. Muchas gracias.